Muy buenas. Bueno, en esta ocasión vamos a intentar restaurar este motor que es de Ducati de los años 60, de 250, de una 250 Deluxe. Bueno, vamos a desmontarlo entero y a ver cómo está por dentro. Se supone que arrancaba, se supone, no lo sé, yo nunca lo he visto. El dueño dice que sí que arrancaba. Pero bueno, vamos a abrirlo entero y bueno, se llevará a cromar lo que haya que cromar, pulir lo que haya que pulir y en fin, dejarlo en su estado de origen, ¿vale? Bueno, cosa a tener en cuenta de este tipo de motores. La mala pata de este tipo de motores es la cantidad de arandelas de reglaje que lleva en toda la piñonería. Y que son importantes, ¿no?, a la hora de luego la puesta a punto. Y luego también hay que tener especial cuidado a la hora de la sincronización de la puesta a punto, porque tiene que tener unas marcas, en fin, que eso ya lo iréis viendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da este motorcillo y nada, vamos a ver cómo queda. Venga, vamos al lío. Like y suscribiros, like y suscribiros. Venga, pues vamos a ir lo primero quitando las tapas, a ver qué nos vamos encontrando. A ver si no están los tornillos muy reventados ni nada de eso. Vamos a ver. Bueno, esto por lo que veo ya se le ha metido mano en algún momento, porque la arandela de seguridad no está cerrando la tuerca, vamos. Así que esto la han abierto en algún momento. ¿Para qué? No lo sé. Venga, vamos a seguir quitando estas tapas. Bueno, venga, voy a ir quitando el escape. Y vemos que está un poquito, aquí está un poquito rota la tapa, pero bueno, no es grave. No sé si se verá, que está aquí un pelín rota, ¿eh? Tenía que estar así y está así, pero bueno, no pasa nada. Está súper pegado, ¿eh? Está súper pegado las tapas. Bueno, vamos a ir quitando estos 3 tornillos del aceite.
Bueno, esto sé que en alguna ocasión en la vida del motor han debido de estar trajinando aquí en las válvulas. ¿Por qué lo sé? Pues porque si os fijáis, fijaros en esta parte de aquí, ¿veis? Es que no sé si se verá con la luz. Esto de aquí está, a ver, voy a intentar poner la luz, a ver. Joder. Bueno, no puedo. A ver así. Ahí. Mira, si os fijáis, en toda esta parte de aquí está mordido el aluminio. Está mordido el aluminio. ¿Lo veis? Y en el otro lado veo que está igual. ¿Y eso por qué está mordido? Pues porque para hacer válvulas o alguna reparación o lo que sea, apoyaban aquí y hacían así, ¡pac! Y así podían saltar. ¿Veis el muelle? Podían comprimir el muelle, ¿lo veis? Por eso, todo esto de aquí, a ver, todo esto de ahí está marcado, ¿vale? Venga, quitamos los 4 tornillos de la culata, a ver qué nos encontramos. Bueno, ya tenemos la culata fuera. Bueno. Venga, seguimos. Venga, vamos a ir quitando los tornillos de las tapas estas. Vale, este que es más largo en el centro. Y aquí tenemos tornillos de 3 medidas diferentes, así que hay que anotar de dónde es cada tornillo, ¿vale? Uf, madre mía, cómo está esto. Qué barbaridad. Qué barbaridad cómo está esto. Bueno. Aquí hay faena, ¿eh? Bueno, vamos a sacar el cilindro, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, aparentemente no parece que esté rayado. Aparentemente, vamos a ver. Ahí está. Venga, cilindro por aquí. Y voy a ir quitando el pistón. Bueno, pues quitamos los tornillos que sujetan la parte del encendido, de los platinos. Ahí, desconectando todo esto. Y vamos guardando en bolsita. Ahora aflojo este tornillo. Bueno, no me hace falta. O sí me va a hacer falta, sí me hará falta para sacar esto. O lo saco por aquí. Venga, voy a ir aflojando esto y voy a intentar ir separando esto, ¿vale?
Vale, pues ya lo he sacado. Lo que he hecho ha sido simplemente pues aflojarlo de aquí, del platino, suelto y ha salido por aquí. Vale, pues ya está. Pues vamos a ir guardando todo esto en su bolsita correspondiente. Quitamos este tornillo y quitamos el encendido. ¿Vale? Y todo a la bolsa del encendido. A ver, ojo que esto también es un tornillo, uno de los tornillos que sujetan la tapa, ¿vale? ¿Estamos? No vayáis a dejarlo y no se puede sacar la tapa. Ahora ya está despegando la tapa. Ahí está. La retiramos. Bueno, ya he terminado de aflojar los tornillicos estos. Y ya casi vamos a ir vaciándole el aceite porque... Uf, me huele fatal el aceite. Venga, que esto ya casi lo tenemos abierto. Pues vamos a quitarle el aceite. Quizás no sea la manera más ortodoxa, pero bueno, ahí va. Le quitaremos el aceite así, ya que estamos abriendo las tapas. Bueno, pues ya tenemos el aceite sacado del motor. Vamos quitando algunas piezas. Estas piezas luego habrá que tener en cuenta, no sé si se verá, voy a limpiar un poco para que se vea. Si os fijáis, tienen aquí unos puntos que es la referencia del calado. O sea que luego habrá que tener en cuenta para el calado de todos estos piñones, para que vaya todo bien, ¿vale? Ahora lo que voy a ir haciendo es esta arandela de seguridad, la voy a poner recta para aflojar esta tuerca y poder sacar este piñón. Vamos a intentar sacar el eje rey o algo así, creo que se llama así esto, ¿vale? Lo que es el eje de la distribución, para poder también sacar este engranaje de aquí, porque no me deja mientras esté esto, ¿vale? Y vamos a ir dejando toda, bueno, esto también le voy a quitar también la arandela esta, la tuerca, para poder sacar el piñón. Dejamos toda esta parte vacía y nos vamos a la otra parte del cárter, ¿vale? Vale. Tuerca quitada. Esta tuerca afloja a derecha, a izquierda aprieta y a derecha afloja. Va al contrario, ¿eh? Ojo al dato. Vale, pues ya que tenemos sacado la tuerca, la arandela de seguridad, la arandela espaciadora y el engranaje, aquí hay dos arandelas de reglaje también súper finas, que las vamos a colocar también en esta posición y lo vamos a poner todo así bien pillado con esta brida y así no se nos escapa nada. Ahí está. Ahí está. Ya lo tengo todo en el orden que irá, ¿vale? Y a su bolsica lo pondremos ahora. Y ahora vamos a sacar, o intentarlo al menos, a ver si no está muy duro, el eje rey. Aflojamos estos tornillos de aquí y vamos a ver si no cuesta mucho trabajo sacarlo. Bueno, pues ya salió el eje rey. Ya lo tenemos aquí. Nada, simplemente la verdad que no ha costado excesivo trabajo, dándole poquito a poco, pim, hasta que ha ido saliendo. Con un poquito de aceite
y bien, la verdad que salió bastante bien. Pues nada, ahora sacamos el rodamiento, que bueno, esto tiene aquí un circlip y aquí pues tiene otro circlip. Yo entiendo que esto sale para acá y el rodamiento pues saldrá por este eje. Pues lo dicho, voy a sacar el rodamiento, ya digo, con los circlips, y saco aquí y nada, y ya tenemos pues esta parte, ya la tendríamos lista. Bueno, a falta todavía del piñón de ataque, y ya nos pasamos a la otra parte. Esto nada, simplemente, como dije antes, quitar el precinto de la tuerca, aflojar y sacar el piñón, y ya le damos la vuelta. Bueno, esta varilla hay que guardarla, que esto de aquí, esto es del empujador del embrague, así que esto también lo vamos a guardar en su bolsica, ¿vale? Que es donde presiona el embrague. Así que venga, voy a hacer eso. Voy quitando el rodamiento del eje, quito el piñón y guardo la varillica esta del embrague, y ya nos pasamos a la otra parte del cárter. Bueno, pues ya le he dado la vuelta al motor, he quitado la pata de arranque, voy a quitar esta tapa de aquí, ¿qué más? Voy a quitar este tapón de aquí y quito los tornillos de alrededor del cárter para ver si podemos sacar esta tapa de aquí, ¿vale? Vamos al lío. Bueno, pues vamos a quitar el filtro del aceite. Es un vaso de 18. Ponemos vaso de 18 y quitamos el filtro a ver cómo está. Ahí está el tapón. Uf, se ha quedado un poco encajado. Bueno, ahora lo saco del vaso. Vamos a ver cómo está esto. Se supone que esto debe de llevar una malla. Aquí está la malla que se queda abajo. A ver. Y la malla está, pues bueno, ahí está la malla, de aquella manera, pero bueno, algo ha debido de filtrar. Venga, lo ponemos aquí, esto ahora lo sacaré y venga, pues vamos a ver si podemos quitar esta tapa. Vamos a quitar este tapón de aquí con un hexágono, uno de los grandes. Si no se tiene, pues se puede poner un tornillo. En este caso yo sí lo tengo. Venga, pues esto por aquí. Y aquí pues deberíamos de meter un extractor. Voy a ver si tengo algún tipo de extractor para eso, para apretarle y ayudar a sacar la tapa. Si no, pues tendré que buscarme algo. Bueno, no ha costado mucho trabajo. Le he dado unos golpecillos así con el martillo de nylon, pim pam, un poquito así para abajo, a lo que es al eje, y he cogido de aquí dentro y la verdad que ha despegado bastante bien. Vale, este rodamiento pues lo pondremos nuevo también. A ver, venga. Y nada, vamos a ir desmontando el embrague. Y sacamos el platillo. Ahí está. Y ya sacamos el conjunto de los muelles, los discos y los separadores.
Ahí va. Están pegados, lógicamente, de los años. Mira, está el disco y el separador pegado. Bueno. Mira, pegado. Vale. Lo colocamos por aquí. Y ahora pues tenemos que soltar la campana esta y esta tuerca de aquí. Esto lo que vamos a hacer es aflojar doblar la pletina que lleva de cierre, de seguridad de la tuerca, tanto aquí como aquí. Le damos con la pistola y a ver si podemos sacar esto en condiciones. Ahí va. Venga, y ahora con un vaso aflojamos las tuercas. A ver si es 23. Parece que es 23. Es una medida un poco rara, 23. Y este es 30. 23 y 30. Venga, pues vamos a aflojar aquí. ¡Uepa! ¡Joder! Tengo que frenarlo como sea. Bueno, ya tenemos esto flojo. Vamos a ir quitándolo. Las tuercas. Ahí, eso una. Y la otra que también está floja. Aquí. Y también la sacamos. Si puedo, claro. Si puedo, porque no me entran los dedos ahí. Ahí está. La arandela afuera. Venga, vamos a sacar esto por aquí. Esto lo sacamos también por aquí. ¡Opa! Se ha caído una arandela que va, un casquillo mejor dicho, que va aquí. ¿Vale? Esto va aquí. No podemos perderlo. Ahí. Y ahora le pondremos. Y aquí lleva otra arandela. Esto le vamos a poner ahora su brida. Sacamos este piñón. Ahí. Eso es. Pero antes de nada voy a marcarle el... Antes de sacarlo voy a marcar la parte que se ve. Esta es la parte que se ve. Hay otra marca por aquí. Esto es tipper, ni más ni menos. Vale. Esta es la parte que se ve. Luego se borrará, porque al limpiarlo se borrará, pero bueno, ya por lo menos estoy pendiente y le haré otra marca más en condiciones. Venga, las chavetas, por supuesto, que no se pierda. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir sacando el eje de arranque. Lleva aquí un casquillo, lleva una arandela aquí, o sea, va en este orden. Lo ponemos así, aquí, ahí. Y ahora sacamos el fleje que lleva aquí, simplemente hacia arriba. ¡Uy, cómo pierde!
Venga. Luego ya veremos a ver cómo le damos la vuelta ahí para coger tensión. Y debe de llevar aquí efectivamente una arandela de reglaje. Importante las arandelas, ¿vale? Que la vamos a poner aquí para que no se pierda. Y esto lo cerramos así para que no se pierda nada. Venga. Ahora le pongo aquí una brida, aquí en este lado y en este lado, y así queda trincado, ¿vale? Bueno, ¿veis? Ya lo tenemos. Una brida aquí y otra brida aquí, y ya no se escapa la arandela ni nada, ¿vale? Y a guardar piezas. Venga, ahora vamos a ir quitando este piñón de aquí. Para eso hay que quitar este circlip de aquí y doblarle esta pestaña de seguridad que cierra el tornillo este, ¿vale? Quitamos el circlip. Hay aquí otra arandela de reglaje. Fijaros la cantidad de arandelas que lleva. La ponemos aquí. Vamos aflojando este. No es que estuviera así, es que yo ya lo he aflojado un poco, porque si no. Venga, quitamos esto de aquí. Ahí está. Vemos por aquí y sacamos este piñón. Ahí. Y este casquillo también. Irá aquí. Ahí. Venga, vamos a embolsar todo esto. Vamos a envasar todo esto y vamos a ver si podemos quitar el volante magnético de aquí. Bueno, pues mi gozo en un pozo, porque tengo este extractor para intentar sacar el encendido, el volante, pero la verdad que no me entra bien y se me escapa, no puedo sacarlo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es quitar todos los tornillos de alrededor del cárter. Voy a intentar separar los cárteres y a ver si una vez con el cárter separado puedo ya quitarlo de otra manera, porque me vaya a lo mejor. A ver, la idea es, una vez que esté separado, el cigüeñal en teoría puedo empujarle de aquí para allá y saldrá, se despegará del encendido. Es que no, ya digo, no me entra, es que no tengo otro tipo de extractor. Supongo que será una herramienta especial de Ducati para que entre aquí. Es que apenas hay hueco aquí, la verdad. Me cago en nada más. Venga, pues lo dicho, voy a quitar todos los tornillos del cárter alrededor para separar las dos mitades, ¿vale? Y a ver qué pasa. Vamos a probar suerte. Ya tenemos todos los tornillos del cárter quitados y vamos ahí poco a poco abriendo el cárter. O intentándolo, ya al menos está despegando. Se me sale la varilla del empujador. Vamos a quitarla, que no la hemos quitado antes. Venga, pues vamos a ir abriendo esto, porque si no hay que darle toquecillos, estoy ahí despacio para no forzarlo, ¿vale? Venga, pues ya lo tenemos casi. Ahí va. Eso es. Ya lo tenemos fuera. Vale, ya tenemos el motor abierto. Ahora, importante el tema de las arandelas de reglaje, que no se pierda ninguna. Vale, aquí hay también. Aquí tenemos la suya. Vale. ¿Cuántas hay aquí? Aquí hay 2. Aquí hay 2. Y aquí otras 2. Venga, pues esto es importante que no se pierdan. Aquí hay una solamente. Venga. Pues nada. Sacamos la caja de cambio.
la empaquetamos bien, que no se pierda ninguna, y vamos ahí sacando también el cigüeñal, a ver si podemos sacarle el encendido, como dije. Y bueno, ya hay que ir sacando todos los rodamientos, sacando todos estos rodamientos para limpiarlo todos los cárteres y ya empezar a colocar los rodamientos nuevos. Bueno, esto también vamos a sacarlo y a ver cómo se saca esto. A ver, esto lo pongo ahí. Esto, ¿cómo va? Va hacia abajo, hacia abajo. ¿Va hacia abajo o no va hacia abajo? ¿Cómo va? Vale, ya sé cómo va. Tengo que quitar este circlí. Sacas primero, quito el circlí de arriba, saco el engranaje y entonces los rodamientos salen hacia arriba. Venga, pues voy a quitar primero el circlí. Bien, pues quitamos el circlí. Ahí. Quitamos el circlí. Tiene también otra arandela de reglaje. Madre mía. Tienen arandelas, estos motores tienen arandelas por todos lados. Qué barbaridad. Y otra aquí. En este caso hay dos. Pues nada, pues dos que le dejaremos. Venga. Así. Ahí. A ver si me deja sacar. Ahí. A ver si me deja sacarlo. No sale. Ya que salí. A ver, ahí. Ahora sí. Así. Y ahora sí me dejará. Ahora. Vale. Y ahora saca. ¡Upa! Sale volando. Vale, entonces hay que sacar estos rodamientos de aquí, que he llevado uno aquí y otro aquí. Ponerlos nuevos y volverlo a encasquetar. Pero antes de nada, para que no se pierdan las arandelas, ponemos aquí esto y ponemos su circlí para que no se pierdan. Ahí está. Ya no se pierde. Ah, pero que lleva arandelas. Lleva arandelas también aquí abajo. Uf, madre mía. Lleva arandelas por todos lados. Fijaros. Vale, pues como sé que en la parte de arriba iban dos, pues quiere decir que van dos arriba y dos abajo. Las voy a separar por una brida. Madre mía. Las separo por una brida y así sé. Les pongo aquí una brida y así sé que van dos arriba y dos abajo. ¡Qué barbaridad! Bien, ¿veis? Pues ya lo tengo. Tengo aquí la brida y aquí dos arandelas en la parte de arriba y dos arandelas en la parte de abajo. Así, con esto se puede manipular, se puede limpiar bien la pieza, todo, que no se va a perder el orden, ¿vale? Esto también lo ponemos para sacarlo esto ahora que saca estos rodamientos. Salen hacia allá. Y no sé si habrá aquí algún espaciador en medio o algo así. No lo sé. Supongo que habrá un circlí. Porque este entra a tope. Este entra a tope este rodamiento y este está aquí. Y aparentemente no estoy viendo aquí ningún espaciador ni nada. Puede suponer que habrá aquí en medio un circlí. Venga, pues esto aparte. Vamos a ir sacando la caja de cambio. Ahí está. Vamos a ver. Sí. A ver si se deja sacar en condiciones.
que aquí seguramente llevará alguna arandela también, las famosas arandelas, en este lado de aquí dentro, seguro. Este aquí. Vale, bueno, aquí no lleva, esto va así. A ver, lleva un casquillo aquí. No quiere salir. Ay. Así. Y aquí. Eso es. Vale. Pues ya tenemos la caja de cambio. Madre mía. Esto iría así. Así. Este aquí. Así. Esta aquí. Y esta aquí. Ahí. Así iría. Bueno. Vale, voy a ir guardando todo esto y ya solo me queda sacar la parte del cigüeñal. Bueno, pues fijaros, ya tenemos todas las... Ya nos aseguramos de que no se pierden las... Nos aseguramos de que no se pierden las arandelas, ¿veis? He puesto todo brida, ¿veis? Por aquí. Todo cogido con su... ¿Vale? Y así es la manera de poder manipular limpiando las piezas y todo eso. Y que esto es un casquillo que lleva aquí y aquí, ¿veis? Es la única manera de estar limpiando y que no se pierda nada. Así que, pues nada, como digo, sacar cigüeñal y darle un poco de calor para sacar todos estos rodamientos. Bueno, fijaros lo que acabo de ver. No sé si este motor había sido manipulado o no, porque no creo que venga de fábrica eso así. Mirad, si os fijáis, en este rodamiento lleva aquí un granetazo, aquí otro y aquí otro, como para que no se salga el rodamiento. ¿Lo veis? No sé si se aprecia. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Da la impresión de que esto lo manipularon y eso es para que no se saliera el rodamiento. No creo que de fábrica venga eso así, la verdad. Voy a darle calor porque esto tendré que darle calor y a ver cómo sale. Ay, bueno. Bueno, pues vamos a seguir con la culata. Ya tenemos los cárteres todos. He quitado, como veis, he quitado los rodamientos, los tengo aquí los viejos. Y ahora lo que estoy haciendo es limpiando todos los cárteres antes de del montaje, ¿vale? Y a su vez estoy esperando el extractor del cigüeñal, que hay que comprar un extractor especial para sacar el volante. Entonces, ahora, mientras que viene el extractor, me voy a dedicar a la culata. Bueno, pues la culata le he hecho una prueba de estanqueidad, le he puesto aquí gasolina hasta que ha quedado enrasado, le he metido aire por aquí, por el escape y aire por aquí por la admisión y no burbujeaba, o sea que las válvulas cierran bien. Aún así, pues se limpiará todo y le vamos a dar un poquito de medir, ¿vale? Venga, pues vamos a ir desmontándola. A ver, para empezar hay una cosa que me mosquea bastante. Este recorrido que tiene, esto yo no sé si debe ser normal, porque hay un recorrido como de las levas, un punto muerto, supongo que será normal, no lo sé, pero a mí esto me mosquea bastante. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ir desmontándola. Primero vamos a aflojar esta tuerca de aquí, que afloja
se afloja a derecha. Sacamos este piñón y a ver si podemos sacar el eje de las levas, ¿vale? El árbol de leva. A ver si puedo. ¿Cómo lo voy a aflojar? Ahí aflojado. Ahí aflojado a derecha, como digo. Estamos. Quitamos la arandela. Ya va el piñón. Ahí. Sacamos el piñón. Ahí. Lleva una arandela de reglaje, como no, su chaveta. No sé si llevará otra arandela aquí. No. No lleva aquí arandela. Vale, pues esto con su brida, como todo lo demás, y a su bolsita. Venga, pues una vez que tenemos quitada ya la tuerca, voy a darle unos golpecillos aquí para que me saque la tapa esta de aquí. Siempre con cuidado. Ahí está, ya está saliendo. Ahí está, ya lo tenemos. ¿Veis? Ya tenemos esto. Y a ver si sale el árbol de leva. Ahí está. Eso es. Ya tenemos aquí el árbol de leva. ¿Veis? Venga, pues ahora vamos a ir quitando los muelles de la válvula. En fin, vamos a desmontarlo todo. Esto comprobamos que no tiene mucho desgaste y por suerte pues no tiene desgaste, tiene muy poco desgaste. La verdad que en ese sentido está bien. Y todo a su bolsa, aquí todo. Ahí. Vamos a quitar este circlí y el rodamiento. Ahí está. El circlí. Y ahora le voy a dar por ahí, por el otro lado, para sacar el rodamiento. Ahí está. Venga, pues una vez que ya hayamos quitado el circlí y todo, quitamos los muelles de las válvulas. Para eso tenemos que apretar aquí, así, apretamos, y la otra también. Apretamos y entonces se saca el muelle, ¿vale? Voy a intentar con dos, a ver qué tal. Lo que pasa es que me va a faltar manos, creo. Con dos destornilladores hago así. Y esto lo giro. Ahí. Ya han saltado. ¿Vale? Ya tenemos los muelles saltados. Bien, así. Así. Y ahora hay que quitar las medias lunas de las válvulas, ¿vale?
que están un poco cogidas aquí. A ver si sale. Ahí está. Ya despegado. Vale. Cogemos una media luna que está aquí. Y la otra que ha caído aquí, que está aquí dentro. Aquí. Aquí. Y ahora ya quitamos esta pieza que va así. Y el soporte de los muelles. Así. Y sacamos la válvula. Esta sería la válvula de escape, ¿vale? Así. Ya pues, esto pues tendríamos que cambiaríamos el retén de la válvula, en fin, limpiaremos todo esto y bueno, para sanearlo bien. Y vamos, bueno, voy a etiquetar todo esto y hacemos lo mismo con la de admisión. Bueno, pues ya tenemos quitada la válvula de admisión también, ¿vale? La de escape y la de admisión quitada. Ya solamente nos faltaría quitar los martillos de las levas, ¿vale? Y para eso tenemos que quitar esta junta que hay aquí, porque hay que quitarlo por aquí. Vamos a ver cómo nos la ingeniamos. Habrá que hacerse algún tipo de extractor aquí para quitar esto de aquí, ¿vale? Esto es un pasador que debe de salir así. A ver si podemos ingeniarnos algo para poder sacarlo, ¿vale? Y ya lo que es para dejarla limpia, para chorrearla y tratar la culata, ¿vale? Voy a ver cómo me la ingenio aquí con esto. Bueno, pues vamos a quitar los martillos de las levas. Para eso, como habíamos dicho, esto viene aquí con unos pasadores, hay que sacar estos pasadores. Y lo que vamos a hacer es, bueno, nos vamos a fabricar un extractor. Pues nada, pues el extractor es tan simple como enroscar un tornillo aquí y en este caso he puesto un vaso de la carraca. Lo pongo así, aprieto y a la hora de apretar, pues vamos a ir sacando poco a poco, irá saliendo el eje, ¿vale? Así, venga, ya está cogiendo tensión. Pues venga, vamos a ir apretándole. A ver cómo sale. Venga, mientras voy sacándolo, voy a ponerle un calzo aquí y venga, vamos sacándolo y ahora os muestro cómo queda, ¿vale? Ya parece que está suelto esto. Vale. Ahí está. Soltamos. Ponemos esta arandela aquí y esta arandela en este lado. Vale, ya tenemos esto suelto. Aquí vemos que en este lado tiene una arandela que parece un muelle, ¿vale? Que va en este lado y apoya con esto y aquí dos arandelas. Esto tiene un poquitín de desgaste, sí, un poquitín, pero tampoco es excesivo. Y nada, pues ahora terminamos de sacar este eje y nos pasamos al siguiente, con este, que sería el mismo proceso. Enroscar aquí el tornillo y hacer que tire, ¿vale? Tendréis que ir suplementando porque llega un momento que en mi caso este vaso se me quedaba corto. Entonces hay que ir suplementando pues, con alguna tuerca o lo que sea. En este caso, pues yo he puesto este tubo también, ¿vale? Y se pone así, ¿vale? Para hacerlo más largo, simplemente.
Y nada, pues lo dicho, termino de sacar esto y saco la otra leva de aquí, ¿de acuerdo? Esto ahora lo ponemos como todo, con su brida. Esta no me llega, pues cogerte una más larga. Y nada. A ver. Aquí, esta es más larga. Colocamos una brida por aquí, metemos por aquí. Esto aquí, que no se pierda el orden. Y ahí, esa no, esa es otra cosa. Y listo. Pues venga, la leva de admisión. Y esto a la bolsa de la admisión, que sería, no sé si esta o la otra. Vamos a ver. Vamos. Esta es de admisión. Ahí está. Pues venga. A la admisión. Venga, pues seguimos. Bueno, pues ya he quitado las levas de las válvulas, tanto de la de admisión como la de escape. Ya está la culata totalmente desmontada, a excepción de la bujía, que la voy a dejar ahí por si se le da con chorro de arena, para no dañar la rosca, ¿vale? Así que nada, ya lo que vamos a hacer ahora, mientras que se limpian todas las piezas, los cárteres y todo, vamos a ir pidiendo las piezas, los rodamientos, las juntas, en fin, todo lo que haga falta. Y nada, y ya en cuanto esté todo el motor listo de limpieza, pues empezamos con el montaje, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues ya he recibido el extractor del volante, que es lo que nos faltaba, y ya de paso lo que me dio el juego de juntas completo, porque como bueno, nos va a hacer falta, pues ya vamos a aprovechar los gastos de envío y pedimos las dos cosas. Así que esto ahora lo guardaré y vamos a ver si podemos quitar el volante magnético. La verdad que hay que tener el extractor sí o sí, porque si no, pues a ver cómo se saca esto. Venga, vamos a ver cómo se da. Ahí va. Vamos a ver. ¡Hostia, qué duro! Y pretendía yo esto quitarlo de otra manera. ¡Ay! ¡Dios! Pues está duro esto, ¿eh? Vamos a ver. ¡Dios! No sé si voy a tirarle con la pistola de impacto, a ver si consigo quitarlo mejor. Madre mía. Venga, vamos a ver si con la pistola de impacto va mejor esto. Está duro, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Madre mía. Ahora sí. Qué barbaridad. Pues nada. Vamos a sacar lo que es la bobina, sacamos el cigüeñal, el rodamiento y ya lo tenemos todo listo para chorro de arena y tratar los cárteres. Bueno, mira, estoy intentando sacar el prensa por aquí, que la verdad es que el cable está tan sumamente reventado por todos lados, el cable o al menos la funda, ¿veis? Que está hasta hinchado y me está costando la misma vida sacar esto por aquí. Mirad el cable, no sé si se aprecia, a ver, esto habrá que repararlo o cambiar el cable. ¿Veis? ¿Veis cómo están esos cables? ¿Lo veis? Están cuarteados. Está fatal. Así que bueno, voy a intentar sacarlo y voy a intentar sacar esto
y seguramente pues haya que cambiar el cable este. Que esto entiendo que está bien, el estator entiendo que está en buenas condiciones. Hasta que no funcione la moto no lo sabremos. Así que entiendo que está en buenas condiciones. Pero el cable, pues la verdad que, mira, la verdad que el cable no. Así que no voy a poner mucho esmero en sacarlo con cuidado, porque a ver, tampoco voy a ir a degüello, pero bueno, intentaré sacarlo lo más limpio posible y luego cambiaremos este cable, porque esto no se puede quedar así, esto tiene que quedar bien. Venga, vamos a seguir, termino de quitarlo y ya los cárteres, saco el rodamiento y los cárteres para el chorro de arena. Bueno, pues ya tengo todo quitado, el rodamiento fuera, así que están todos los rodamientos aquí preparados para comprarlos. Y vamos a ver, aquí tengo el cigüeñal con su arandela de separación, también para que no se pierda. El cigüeñal aquí, esto es importante, esto de aquí, estos agujeros, porque son conductos de lubricación, porque esto tiene lubricación centrífuga, ¿vale? Entra por aquí el aceite, entonces al centrifugar sale por las puntas, ¿vale? Por las puntas del cigüeñal. Así que esto lo vamos a quitar, vamos a limpiar por si hay un poco de aceite seco, de marranería por ahí, que quede el conducto para que quede limpio, ¿vale? Que va por aquí y comunica también por aquí. Pero quiero que escuchéis una cosa. Mirad, no sé si se va a escuchar, a ver, voy a darle al cigüeñal. No sé si se aprecia, lo voy a pegar aquí al micrófono. ¿Veis cómo campanea? Eso quiere decir que, por desgracia, la biela está en las últimas, tiene holgura. Así que hay que desmontar el cigüeñal, comprar una biela y ponerla con su rodamiento, o no sé si se venderá el rodamiento suelto para cambiárselo, no lo sé, o a lo mejor es el mismo bulón que tiene holgura, no lo sé. En cualquier caso este ruido metálico, este campaneo, es mal asunto. Así que, por desgracia, un gasto más en este motor, pero bueno, si queremos que quede bien hay que solucionarlo. Entre eso y el rectificado del cilindro, ya se va a ir un pico, cago en la mar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a quitar los tornillos estos para el tema de la lubricación. Esto es importante, limpiar estos conductos, ¿vale? Es importante limpiar estos conductos. No sé si caerá algo de mierda. Pues esto debería de tener, según manual, según lo que he estado yo viendo en los manuales de época, esto, pero el caso es que no veo nada, no sé, es que sean agujeros pequeños, no veo nada, pero se supone que la lubricación va por aquí.
Se supone. Ah, vale. Mira. Mira, voy a acercar. Mira. Está tan ciego el agujero. Mira, a ver si se ve algo. A ver. Madre mía. Sí está cegado, sí, mira. Es como cae la mierda. ¿Veis? Todo esto hay que coger y limpiarlo porque es el conducto que va hasta abajo. Joder, y no veía nada, claro, es que estaba entaponado. A ver lo que cae. Ahora ha colado. Ahora ha colado. Ahora sí ha colado. A ver, por aquí. Los 3/4 de lo mismo. Mira. ¿Veis? Fijaros. Por eso hay que limpiarlo. Esos conductos hay que limpiarlos. Porque son importantes. Fijaros. Bueno. Fijaros todo lo que está saliendo de aquí. Madre mía. No sé si se ve. Todo esto es de ahí. Bueno, pues esto es poquito a poco ir limpiando el conducto hasta que llegue hasta abajo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a limpiar. Bueno, fijaros la de porquería que estoy sacando de dentro, ¿eh? Oh, madre mía. Bueno, pues ya tenemos todos los carteles sacados y todo etiquetado en bolsa. Esto ahora tiene faena de ir limpiando pieza por pieza. Aquí tenemos también caja de cambio, en fin. Ya lo que vamos a ir a dar chorros de arena a todos los cárteres y a otras piezas que las tengo allí. Vamos a ir comprando los rodamientos nuevos, el cilindro lo vamos a rectificar, vamos a ver el tema de la biela, importante, y nada. Y el siguiente capítulo, pues yo creo que empezaremos ya a montar el motor, ¿vale? Así que nada, se ha hecho un poco largo, pero bueno, oye, mejor así largo y que se vea lo más posible a que no así todo rápido y que no se vea nada. Así que nada, like, suscribiros, nos vemos en otro y en el siguiente ya para empezar a montar el motor, ¿de acuerdo? Así que venga, chao.